última palabra. Es básicamente lo que dice. No sé lo que harás en esta vida, no sé en qué te propondrás hacer en esta vida, pero ten en cuenta que Dios tiene la última palabra en tu vida. Dios tiene la última palabra en tu vida. Si esto es así, significa que tendré que tener en cuenta lo que Dios me dice y lo que yo hago en esta vida. Qué importante es que los niños, que las niñas escuchen, porque sus vidas ahora están en tierna edad para tomar decisiones que alabarán al Señor. Recuerda que a muchos nos gusta, pero nos cuesta ponerlo en práctica. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El instruir no es yo te digo que hagas, yo te digo, no, yo te pongo el ejemplo. Yo te muestro cómo se hace. Yo camino contigo cogido de la mano. No te mando a la iglesia. Vamos a la iglesia. No te digo lee la Biblia. Leemos juntos la Biblia. No te digo has orado al Señor, sino que oramos juntos. Yo oro y después tú también. Y esa muestra ejemplar para mí en nuestra vida ha sido la clave de la obra de Dios en los corazones de los jóvenes. He oído jóvenes, he oído no tan jóvenes, e incluso he oído adultos decir, me dijeron una cosa, pero hicieron otra. Y era una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Era una cosa en el trabajo, otra cosa en la familia y otra cosa en la iglesia. O en la universidad o en el colegio era de una manera, pero en realidad luego en la iglesia me comportaba de otra manera. ¿Cuántas veces necesitamos entender que de Dios son los tiempos? Dios está viéndonos en todo tiempo. Dios lo sabe todo. Y a Dios un día de donde salimos, un día volveremos para darle cuenta. El rey David sabía esto muy bien y se encontró muchas veces en situaciones de pruebas, de dificultades, de enfermedades, de atormentaciones, o sea, tormentos exteriores de él, pero también tormentos interiores de él mismo. Quisiera hoy llevaros al Salmo 39. Salmo 39, una oración sabia a la luz de la eternidad. Salmo 39, una oración sabia a la luz de la eternidad. Y me detendré en un par de versículos donde vemos el carácter, o vamos a ver, el carácter transitorio de la vida. El carácter transitorio de la vida. Y cuando digo carácter transitorio, quiere decir que la vida realmente es rápida, es frágil y es muchas veces algo que se nos escapa el control de nuestras manos. Dice Salmo 39, versículos 1 al 5, vamos a leer. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es como completa vanidad. Y creo que todos los que estáis leyendo tenéis ahí Selah. Y la palabra Selah es pausa, medita, piensa y hoy vamos a orar al Señor. Oremos. Amado Señor, gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra, gracias por la
obra tan maravillosa que hiciste desde la creación hasta Apocalipsis, de tal manera de que lo hiciste todo bueno en gran manera y todo bien, perfecto, pero el hombre, siendo incitado por Satanás, cada día va destruyendo más y más el mundo y la relación contigo. Señor, era el anhelo tuyo de crear a la humanidad para que tuviera relación contigo y comunión contigo. De tal manera de que cada día al atardecer tú bajabas y caminabas con los hombres y las mujeres. Pero los hombres y las mujeres decidieron no escucharte, no atender tu palabra. Y aún así, en tu enorme, que es imposible calcular, la misericordia y la gracia tuya, enviaste a tu Hijo Jesucristo para reconciliarnos, para restaurar, para restituir, para, por supuesto, ser nuestro sustituto y pagar la deuda de nuestro pecado, para poder ser justificados delante de ti, Señor. Hoy, Señor, te agradecemos que tu palabra está delante de nosotros y es viva y eficaz. Queremos que tu Santo Espíritu nos hable y queremos, Señor, que en esta mañana tu siervo sea solamente un instrumento en tus manos para que cada corazón pueda escucharte a ti al hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. En este salmo vemos realmente, y este salmo es muy importante porque nos revela la fragilidad, la debilidad y la pequeñez del ser humano. Algunos creen que el rey David escribió este salmo con ocasión de su huida de Jerusalén, para darse cuenta y enterarse de que había sido traicionado y su vida corría peligro. No solamente había sido traicionado por aquel que a su mesa comía con él, aquel que incluso la palabra de Dios nos dice que era consejero suyo, que en la intimidad comían juntos y hablaban juntos, sino que había sido traicionado no solo en el trabajo, sino también en la familia. Y su hijo Absalón se había levantado y había compilado un grupo que se habían rebelado contra David, y la vida del rey David corría peligro. Así que él sale triste, decaído, hundido, no entendiendo realmente cómo es el corazón del hombre, cómo es la mente humana y hasta qué punto la carne nos arrastra a los puntos más bajos de la moralidad humana. Y así es que él está expresando aquí realmente ese, pero nos empieza diciendo que está intentando reprimirlo. Está intentando decir, no quiero hablar, porque si hablo, sé que voy a decir cosas que van a oír incluso los incrédulos. Y nos está diciendo ahí, yo dije, nos dice ahí, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Y el mismo rey David dice, si abro mi boca, el impío va a tomar ocasión y va a usar mis palabras para degradar el nombre de Dios, para decir qué clase de Dios es el tuyo que te permite pasar por pruebas, para llegar a decir cosas que él no entiende ni puede comprender de la obra de Dios. Pero no es nada menos tener en cuenta que los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios pasan por pruebas, pasan por tribulaciones, pasan por aflicciones, pasan por momentos realmente que estamos un poco confundidos, no entendemos toda la obra de Dios y no la vamos a entender. Ni aún creo cuando lleguemos a su presencia, pero entenderemos mucho allí. Porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los pensamientos de los hombres. La obra de Dios es mucho más inmensa, más completa y perfecta que la obra y los planes de los hombres. Y a veces no entendemos realmente. ¿Por qué me cuesta estudiar tanto?
¿Por qué mi madre me riñe cuando no saco buena nota? ¿Por qué en el trabajo quiero hacer algo bien y el jefe siempre me está llamando la atención? ¿Por qué mi mujer basta que le diga algo y ya está enfadada conmigo? ¿Por qué mi marido no me dice que no hago nada bien? ¿Por qué? Y a veces decimos, no entendemos lo que está pasando. Constantemente hay fricción. No hablemos de las suegras, por supuesto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Y el rey David dice, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi amigo? ¿Por qué mi ejército? ¿Por qué aquellos que creían que eran leales? ¿Por qué mi compañero? ¿Por qué mi hermano en Cristo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi padre? Y constantemente estamos viendo situaciones así. Pero Dios quiere hacernos entender y quiere de verdad hacernos madurar. El rey David dice, no quiero desnudar mi corazón ante las miradas rudas e indiferentes y crueles del mundo que le rodea. Así que temía que si mencionaba sus pruebas y sus luchas a los mundanos, esas personas que le rodeaban podrían tomar sus palabras y malinterpretar a Dios y hablar mal de él. Pero por fin se atrevió a hablar, pero no a los hombres, sino a Dios. Y vemos aquí que sí que abre su boca y nos dice en el versículo 3, dice, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Pero mirad a quién dirige sus palabras. Mirad que no las dirige a los hombres, las dirige a Dios. Allí donde cada queja y cada aflicción y cada situación se puede presentar y Dios hará su obra. Es a Él al que vais cada día. Es a Él al que vamos y doblamos nuestras rodillas y hablamos con Él. ¿Puede ser que llegues a pasar un día sin hablar con tu Señor y Dios? No digo orar, porque a veces la palabra orar suena como otras religiones, rezar. Repito algo, digo algo, pero no sale más interior que de la misma boca. No sale del corazón. No, hablar con Dios. Pero hablar pensando, reflexionando, entendiendo su palabra y comentando con su propio vocabulario. Si quieres entender y hablar el lenguaje de Dios, entonces lee y aprende el lenguaje de la palabra de Dios. Habla con Dios en términos bíblicos. No hables con Dios en términos mundanos. Habla en términos de la palabra de Dios. Para eso tendrás que leerla, conocerla y aplicarla a tu vida. Y entonces decir, Señor, tu palabra tú has dicho. Señor, tú me has prometido. Señor, yo te he prometido y no he cumplido. Perdóname. ¿Y cuántas veces el que a Dios hace voto y no cumple, mejor que no lo haga? Porque Dios le va a pedir cuentas. Pero no es, pues ya no hago votos. No, Dios se deleita en ver tu lealtad y tu fidelidad. Y Dios quiere que cumpla. Porque el propósito de Dios con la humanidad, primero, es que le conozca, pero también con sus hijos, es que maduren y se acerquen más y más cada día a Él. Así que esta vida frágil, Él se acerca a Dios y le dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y lo vemos ahí realmente. Y esta expresión no es individual o no es solamente única en el rey David. Hay muchos otros que expresaron realmente ese dolor y ese sentimiento de cuán débiles y frágiles eran. Tenemos en Eclesiastés, donde el escritor decía que todo es vanidad bajo el sol y la vida no tiene ningún sentido sin el Hijo de Dios. Y es que más de una vez el ser humano en general vive sin Dios y a veces los cristianos actuamos como si no tuviéramos Dios en nuestra vida. Dice en Eclesiastés 7:14,
En el día del bien, haz el bien. Y en el día de la adversidad, considera. No te quejes, considera esa situación. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Está diciendo, cualquier situación de tu vida, mira a Dios. Pregunta a Dios y escucha a Dios hablarte. Obedécele y sigue su consejo. Job mismo también expresa la misma idea. Cuando fue probado, dice en Job 6:11, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job estaba pasando una gran prueba. Prueba que no tendríamos tiempo de narrar todas sus pérdidas materiales, todas sus pérdidas familiares, todas sus pérdidas de sus amistades, todas sus pérdidas incluso matrimoniales. El matrimonio se distanció. Todas sus pérdidas físicas. Hasta tal enfermedad era que levantaba una de sus costras y veía a los gusanos moverse. ¡Wow! ¡Qué prueba! Y él aún así sabía que Dios le tenía en cuenta. Y él le clama a Dios y le dice en Job 7:7, acuérdate de mi vida, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Y está pensando, dice, mi vida es como un soplo. Me queda poca vida, por lo menos lo que yo veo. Y Dios le dijo, ¿tú sabes quién hizo todo el mundo? ¿Quién sostiene todo el mundo? ¿Quién te dio a ti la vida? ¿Quién tiene las aguas del mar en el hueco de su mano? ¿Quién coge a ese monstruo tan gigante que los hombres temen, que llaman Leviatán? Y yo lo cojo como si fuera un pececito con un anzuelito. Escucha, yo soy el Dios que te sostiene a ti. El Dios que te hizo, el Dios que te sostiene y el Dios que te traerá a mí mismo. Y él pudo decir que él ha visto a su Redentor. Y él sabía realmente. No sabemos cuántos días tenemos en esta tierra. Dios puede, en su providencia, cortar tus días, cortar tus planes, sean buenos o malos, en un momento, en el momento menos esperado. Algunos han conocido el nombre Víctor Piñero, cantante venezolano. No sé si a algunos le suenan. Fue famoso hace algunos años y él cantando, ahí le dio un infarto y ahí se quedó. Así se acabó su vida, en la flor de su vida. Quizás en Argentina algunos han conocido a Sergio Denis, que era de una orquesta, igual, cantando él mismo, le dio un infarto y ahí se quedó. Los días son imprevisibles. Algunos de los jóvenes que les gusta escuchar la música, aunque sea evangélica, pero de otras áreas, pues hace muy poquito, Pedro Henrique, cantante creyente brasileño, pues cantando él mismo en una iglesia, cantaba un estilo quizá un poco diferente al nuestro, pero ahí se quedó. Un infarto y ahí murió con 24 años. Jovencito. Hay muchos creyentes con buenos planes, como Jim Elliot, un misionero estadounidense que fue a la selva amazónica ecuatoriana. Él fue a la tribu de los Huaorani, una tribu muy hostil a aquellos que venían y se acercaban. Pero él escribió en su diario, no es un tonto aquel que renuncia a todo lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder.
y fue a predicarle. Y con solo 24 años, en su primer casi contacto que tuvo con ellos, lo atacaron y a él y 4 más murieron alanceados, ahí mismo. Quizás esto nos parecen personas nobles que hicieron cosas, pero otros incluso que tenían malos planes también, como los que tenía el, y ahora tan reciente, Ayatolá Ebrahim Raisi, expresidente de Irán. Deseaba destruir a la nación de Israel. Me va a mandar una bomba atómica. Pues el 19 de marzo de 1924 su helicóptero se estrelló y ahí se acabó él y unos cuantos que le rodeaban. Así que es posible no ver tus sueños o tus planes cumplidos. Por eso debemos vivir a la luz de la eternidad. ¿Sabes que está muy próxima la muerte? No sabemos. La vida es muy frágil. Incrédulos, incluso como el doctor Manuel Sanz Segarra, escritor del libro La supraconciencia existe. Acaba de salir ahora mismo el libro. La supraconciencia existe. Y el hombre dice, he demostrado científicamente que hay vida después de la muerte. ¡Wow! ¡Qué esfuerzo que ha tenido que hacer! Pero ha demostrado científicamente que hay vida después de la muerte. Y Dios ya no lo dijo. Dios nunca miente. Y Dios sabe perfectamente qué es lo que tú necesitas porque hay vida después de la muerte. Así es. Quisiera mostraros 3 realidades importantes que debemos tener en cuenta a la luz del carácter transitorio de la vida. 3 realidades importantes que debemos tener en cuenta a la luz del carácter transitorio de la vida. Te vas a morir. Y parece que suena, ¿qué me estás diciendo? Nadie tiene seguro un solo día de su vida. De hecho, la Biblia varias veces llama la atención a personas que creían que podían hacer lo que quisieran con sus vidas. En primer lugar, primer punto, la finalidad de la vida. Y hablo de finalidad como fin. La vida física tiene fin. El rey David nos muestra, la vida física tiene fin. No estamos seguros de ningún plan. No tenemos seguridad. No tenemos seguridad ni del trabajo. Ya muchos de vosotros estáis pidiendo por trabajo, pero porque es tan inseguro y tan difícil, pues no tenemos seguridad del trabajo, no tenemos seguridad de los estudios, no tenemos seguridad ni de las vacaciones. ¿Quién sabe que va de vacaciones y que va a volver? ¿Cuántos no han vuelto? Incluso. Ni sabemos si vamos a tener vacaciones. No tenemos seguridad. Así que realmente me sorprende. Y también no tenemos seguridad ni siquiera de que vamos a estar aquí el domingo que viene. ¿Quién tiene la seguridad de que va a estar aquí el domingo que viene? Mi papá tenía un buen amigo que le había invitado a su boda que celebraría la semana siguiente. Su novia tenía un dolor de muelas, así que fueron, mi papá vivía en Granja de Rocamora, fueron a Callosa de Segura, que está cerca, y fueron él y la novia, el amigo y la novia, fueron a quizás extraerle o curarle esa muela. Al entrar en el lugar del dentista, el amigo de mi hermano, de mi padre, perdón, el amigo de mi padre miró y vio que le estaba saliendo un poquito de sangre y me da impresión y le dijo, me voy a salir un poco para tomar el fresco. Se salió y caminando por la acera, tropezó un poquito, se cayó hacia atrás y dio un golpe en la nuca. Nunca más despertó. Ahí se quedó. Tenía planes de casarse. Tenía planes de una vida familiar.
Tenía planes de grandes cosas que iba a hacer con su trabajo, con el carácter transitorio de la vida. Así es. Dice Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas de guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Tú dices, voy a luchar contra la muerte. La muerte es lo más democrático que existe en la tierra. A todos por igual. A todos los trata por igual. Así es. Solo Enoc y el otro, Elías, no tuvieron un fin físico. Tuvieron un fin aquí en la tierra. Pero no lo decidieron ellos, lo decidió Dios. Cuidado que uno piense, yo como Elías, yo como Enoc. No, ni tú ni yo. Dios decide. Dios decide. Ellos no murieron. Pero escucha, aquellos que habéis estado escuchando las lecciones y predicaciones de Apocalipsis, así ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Todos los que han puesto su fe en Él y estén vivos físicamente, no moriremos, iremos directamente a su presencia. Anda, yo pude ser como Enoc o como Elías, si has creído en el Señor Jesucristo, si has puesto tu fe en Él, porque entonces el carácter transitorio de tu vida, entonces has hecho que el Eterno le dé a tu vida eternidad. Le dé a tu vida eternidad. Sí, la primera cosa es la finalidad de la vida. Tiene fin. La segunda cosa es la brevedad de la vida. El escritor de este salmo, el rey David, nos dice que la vida es breve. Y dice él mismo, versículo número 4, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. ¿Cuántos días voy a vivir? ¿Cuántos años, hermano Will? 30 y... Vaya. ¿Te ha dicho Dios cuántos van a ser? Pues recuerda que la vida es breve. Así dice, a lo mejor solo te quedan días. Dice, él pregunta, ¿cuántos días me quedan? No sé si el rey David estaba enfermo en esta ocasión, pero ¿cuántos días me quedan? La mente humana no puede entender realmente la eternidad. Para pensar un momento, ¿qué es la eternidad? Quizás unos viven 80 años. 80 años no es nada comparado con 1.000.000 de años. Entonces, trata de imaginar la eternidad, que puede ser millones y millones y millones, que no podemos contar con nuestra mente. En Santiago 4:13, el escritor dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, ¿cómo es que tú piensas, yo voy a ir a la universidad y yo voy a estudiar, yo voy a conseguir un trabajo y yo me voy a casar y yo voy a tener una familia? ¿Son cosas loables? Sí. Espera.
¿Y dónde está Dios en todo eso? ¿Y dónde está Dios teniendo en cuenta cada paso que das? En lugar de eso, deberías decir, si Dios quiere, si Dios me lo permite. Para poder decir eso, primero, escucha, ante la eternidad, te pregunto, ¿conoces al Dios de la eternidad? ¿Conoces al Dios que te pedirá cuenta durante la eternidad? ¿Conoces a aquel que te puede dar una eternidad bendita? Porque si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, si Él no es el Rey de tu corazón, entonces la eternidad que te espera es bien diferente. Una cosa es con Dios y otra cosa es lejos de Dios. Una cosa es en la presencia de Dios y otra cosa es con la ira de Dios. ¡Wow! Dios está diciéndonos, solo hay un paso entre mí y la muerte, decía el rey David. Ahí lo dice en 1 Samuel 23. El Salmo 90, versículo 12, ese que muchas veces yo mando a algunos por sus cumpleaños. Y trato de animarles en el Señor. Pero que el Señor me lo recuerda cada día. Dice el Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Estás contando tus días? Pues algunos llegan a 83, como la hermana Gloria, más o menos, ¿no? Sí. Y puedes contar tus días y decir, Dios ha sido muy bueno conmigo. Pero algunos deberíamos de estar pensando, y Dios, si no está en mi corazón, ¿cómo voy a contar esos días? Porque no son días sabios sin el todo sabio, que es Dios, omnisciente, en tu corazón. Esa sabiduría no mora en tu corazón si no tienes a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. ¡Qué bueno! Ante la brevedad de la vida tienes que arreglar tu vida con Dios hoy. Hoy es el día. No esperes a mañana. Y los que conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, ¿qué vamos a hacer con Cristo esta semana? ¿Estás viviendo para Él? Dice en 2 Corintios, el capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Si no conoces a Cristo, hoy es el día que Dios tiene para ti. Y si conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día en que tienes que testificar con tu vida. Espero que algunos de vosotros entendáis que no eres cristiano, como decíamos en la escuela dominical, porque tu papá y tu mamá son cristianos. Que una cosa es el nombre de cristiano, o sea, la cristiandad, y otra cosa es ser un verdadero hijo de Dios. Qué importante es que tú entiendas que tú vas a dar cuenta, aunque te creas que tienes poca edad. Tú necesitas conocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú mueres y no conoces a Cristo, no vas con el Señor. Pero si tú entregas tu corazón al Señor y te llega cualquier situación, tú estás seguro en las manos del Señor. Nada ni nadie nos puede arrebatar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa máxima de amor, ¿dónde la mostró Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo, en la muerte de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Dios mostró su máxima de amor, dando lo más que podía dar, dándose a sí mismo, por ti y por mí. Así es. Pero no solamente esto, no solamente la finalidad de la vida, la brevedad de la vida, sino también la fragilidad de la vida. ¡Cuán frágil! Como la historia que conté, ese hombre fuerte. Mi padre contaba que tendría aproximadamente 22, 23 años.
fuerte, vigoroso y que decía mucho trozo, cayó de un simple golpecito en el sitio menos esperado. Ahí se quedó. Tan frágiles, tan frágiles somos. ¿Nos rompemos tan pronto? Bueno, yo puedo deciros por experiencia que se me ha roto el cuerpo por muchas partes. He pasado infarto, he pasado hernia, he pasado cáncer, he tenido cáncer de piel. ¿Cuántas cosas? 4 veces he estado en el quirófano. Pero Dios es misericordioso y dice, la fragilidad de tu vida la tengo yo en cuenta. ¿Cómo eres tú? Él dice, muéstrame cuán frágil soy, dice en el versículo 4, sepa yo cuán frágil soy. Y aquí dice, a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es vanidad todo hombre que vive. Vanidad quiere decir como ese vapor que se evapora. ¿Qué te queda cuando se evapora la neblina? Nada. Así es. El cuerpo es una máquina maravillosa, pero es mortal. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? El cuerpo puedes entrenarlo, hacer muchos ejercicios, levantar pesas, pero tu cuerpo es mortal. Un día físicamente dejará de existir. Fíjate, el rey David era un hombre fuerte, un soldado entrenado e incluso había hecho muchas prácticas de supervivencia, seguramente a lo largo de su vida pasando por el desierto. ¿Cómo podría escapar por su propia vida sin llevar nada y sobrevivir en el desierto? Y lo había tenido que hacer muchas veces, siendo perseguido incluso. Un hombre fuerte, pero aún así quería que Dios le enseñara lo frágil que era. Y espero que tú le preguntes, Señor, ¿soy tan frágil que no puedo retener mi vida? Y Señor, tú me dices que aquel que quiera retener lo que no puede retener, pero si te lo entrega a ti, podrá tener lo que él no podrá conseguir. Nunca. Dale la vida al Señor. Dale tu corazón al Señor. Dale tu ser en tus manos. Y entonces tendrás lo que no puedes perder. ¡Qué bendición tan grande! Así es. La carne es débil, somos mortales. Pero si te pilla la muerte sin Cristo, entonces no estarás preparado para la eternidad. No estarás listo. El versículo número 4, léelo conmigo, por favor. Dice el versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. ¿Quieres saberlo cuán frágil eres? Pregúntaselo a Dios. Él te lo va a decir. Y Él te va a decir, esa fragilidad en mis manos va a ser una seguridad al confiar en mí. Pero el salmista continúa diciendo en el versículo número 12, dice, oye mi oración, Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Mira, Señor, te ruego por favor que escuches mi clamor. Y es lo que Dios quiere. ¿Te das cuenta de la finalidad de tu vida? Tu vida tiene fin. ¿Te das cuenta verdaderamente de la brevedad de tu vida? ¿Te das cuenta de lo frágil que es tu vida? Ruégale al Señor que fortalezca y que asegure tu vida. Oye, Señor, escucha mi clamor. Así escuchó el Señor el clamor del mismo publicano que vino. Señor, sé propicio a mí, pecador. Te necesito, Señor. Y me llama la atención. Oye mi oración y escucha mi clamor. Ven a Él arrepentido y Él no te echará fuera. Pon tu esperanza en el Señor
como el rey David. Dice en el versículo número 7, Salmo 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Está tu esperanza en el Señor? ¿Está tu esperanza en el Cristo verdadero, en el Cristo Salvador, en el Cristo poderoso, en el Cristo Redentor? Si está en Él, entonces ahora la seguridad de que Dios va a escuchar tu oración. Mira lo que dice. Dicen que están enlazados el Salmo 39, Salmo 40 y Salmo 41. Pero dice en el versículo número 1 del Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. ¿Y qué hizo? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oyó mi clamor. Cuando Dios escucha, no es uno que por uno le entra y por otro le sale. Cuando Dios oye, obra poderosamente. Cuando Dios oye el clamor sincero de tu corazón, Dios obra maravillas que no puede cambiar nada ni nadie en tu vida. Así es. Y así Él dice en el versículo número 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Quién es mi esperanza? Jesucristo. Entonces la desesperación se acabó. Ya tengo esperanza, ya estoy seguro, ya no tengo nada que temer. Ahora puedo confiar plenamente que estoy en los brazos de mi Señor y Salvador. ¡Qué bendición tan grande! Así es, Dios quiere obrar en nuestra vida. ¿Vas a venir al Señor? ¿Vas a entender realmente que Él quiere cambiar tu vida? Si tú vienes hoy a Él, Él te dará una nueva criatura. Él te dará verdadera perspectiva para la eternidad, porque en la eternidad estarás con el Eterno. El Eterno Dios Todopoderoso, con el que tendrás vida eterna. ¿Has confiado en Él? Él es tu esperanza. Él es al quien tú clamas en tus momentos difíciles o fáciles. Él es al que tú diriges tu oración. Ven al Señor y Él oirá verdaderamente. Espero que no estés gastando tu vida de tal manera que creas que quieres adorar al Señor a tu manera, pero no estás siguiendo verdaderamente, viniendo a Él humildemente, reconociendo tu condición. La vida tiene fin. La vida es breve. Y la vida es frágil. Pero en el dador de la vida estamos seguros y nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra.